FM, ¿sí? Y como en medio pudieron ver el par trenzado, medios inalámbricos, ¿sí? Eso en su primer parte o en su primer curso, me parece. Posteriormente vieron modulación digital. Y en esta parte pues vieron FSK, QPSK tal vez, QM y algunos otros. ¿Sí? ¿Sí todos vieron esto o no? Sí, profesor. Y pues bueno, después de esta parte de haber visto la modulación digital, entonces, ¿por qué era necesario esta modulación digital? ¿Alguien me puede decir? ¿Por qué qué, profe? ¿Por qué es necesario esta modulación digital? ¿O por qué es necesario modular nuestros datos? Pues porque, ¿cómo se dice? No siempre se va a poder hacer la transmisión de los datos de forma analógica, ¿no? Entonces se requiere de hacer la modulación a digital para así poder tener pues medios más, pues no sé si llamarlo eficiente, pero más rápidos, por así decirlo, o por otro medio que no sea pues aire. Bueno, a ver, ¿qué es una modulación digital? Pues es la forma de, bueno, de, ay, no sé cómo decirlo, escrita, o sea, la definición la verdad no la tengo como tal, o sea, no me acuerdo de ella, pero sé que es el medio por el cual pasas una señal analógica digital pues sí, por medio de un modulador, pero De analógica, digital, ¿alguien más? Es cambiar la amplitud y la fase de la portadora. Ok, sí. Consiste en transmitir un mensaje de forma digital a través de estados altos y estados bajos. No. Ok, la modulación digital la vieron porque tenían ceros y unos, ¿cierto? sí. Sí. Entonces,
es para transmitir señales digitales o convertir señales digitales en señales analógicas y no analógicas a digitales. ¿Sí, para todos? Sí. Sí, pero Sí recuerdan que cuando empezaron a ver toda esa parte de las modulaciones digitales, partían de que lo que llegaba eran ceros y unos. ¿Sí? Esos ceros y unos, pues dependiendo del tipo de modulación, podían agarrar un solo bit, podían agarrar dos, podían agarrar 4, 8, ¿sí? O 16, o incluso actualmente hasta 64, 128, ¿sí? Y cada una de esas, todas esas posibles combinaciones iba a implicar una amplitud y una fase, como dijo alguno de sus compañeros o compañera, ¿sí? Entonces era tener ceros y unos y convertirlos a alguna forma eh, de señal analógica, ¿sí? Y pues ya dependiendo de ahí de si era FSK, estaban agregando para un 0 una frecuencia, para un 1 es otra frecuencia. Si era QAM, estaban jugando con la fase y con la amplitud para poder enviar diferentes, en una misma señal, diferentes valores, ¿no? Por eso les digo, QAM lo podían encontrar como de 4, ¿sí? 16, 32, 64, 128 QAM, ¿sí? Y parece ser que hasta ahí llegó su curso, ¿sí? O al menos eso es lo que... Y para finalmente después de eso vieron multicanalización por división en frecuencia y pues multicanalización por división en tiempo. ¿Cierto o no? Sí. O sea, bueno, lo de la multicanalización lo vimos ya por encima, ya no, creo que ya no vimos todo. Bueno, por lo menos yo. Entonces ya de ahí no supe bien, pero sí o sea, sí se tocó el tema. Ok, a ver, un sistema de transmisión que sea multicanalización por división en frecuencia. un radio. Ok, ¿y algún otro?
es la televisión digital, ¿no, profesor? No. En este caso, olvidémonos de esa parte todavía si es digital o analógico. De los sistemas que ustedes conocen, un sistema que sea multicanalización por división en frecuencia. ¿Nadie? Es que nomás se me ocurre también el radio, no se me ocurre otro. Bueno, no, ahorita no, se me viene a la mente otro. Si lo utilizan todos los días. ¿El teléfono? ¿Cuál teléfono? ¿El celular? ¿Teléfono de casa o teléfono celular? Es más, ya ni lo uso. ¿Teléfono de casa o teléfono celular? Podrían ser las redes celulares, ¿no? Ok, las redes celulares, sí. La televisión también, ¿no, profe? Ok, la televisión también. Ahora, ¿por qué son sistemas multiplexados en frecuencia o multicanalizados en frecuencia? Porque reciben varias señales y al final desemboca en un solo aparato. Reciben varias señales. No, más o menos, pero no. ¿Algún otro sistema de multicanalización por división de frecuencia? Créanme que los son dispositivos que utilizan muy seguido, ¿eh? No sé, se me ocurre, podría ser el Wi-Fi o el Bluetooth o algo así, pero no sé. El Wi-Fi y el Bluetooth, ¿sí? Yo puedo tener en Bluetooth, tener los audífonos, puedo tener el mouse, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que hace que sean multicanalizados en frecuencia? Ambos están transmitiendo al mismo tiempo, ¿sí? Si yo uso o estoy utilizando los audífonos y el mouse, bueno, pues están transmitiendo de manera simultánea, ¿sí? Podría ser como las frecuencias se dividen para darle una a cada canal, ¿no? Ok, entonces estoy haciendo una multiplexación por división en frecuencia. Quiero decir que a cada uno de los dispositivos tiene su propio canal de comunicación o su propia banda, ¿sí? ¿Vieron en modulación de AM y de FM que tenían una banda portadora? ¿Sí la recuerdan? Sí, pero Bueno, pues lo mismo pasa con los dispositivos Wi-Fi, con los dispositivos Bluetooth o incluso con los celulares, ¿sí? Dos celulares de la misma compañía, ¿sí? Cada uno puede recibir llamadas de manera simultánea, ¿sí? Pero con diferente frecuencia de portador, ¿sí? Están compartiendo la misma red celular, ¿sí? Y esa red celular tiene ciertas cantidades de frecuencia que se las asigna a los dispositivos que están en esa célula, ¿sí?
Entonces hace una división de todo el espectro, ¿sí? Y le asigna una portadora a cada uno de los dispositivos con los cuales se quiera comunicar, ¿sí? La multicanalización por división en tiempo, lo único que hace es asignarle cierto tiempo a cada uno de los dispositivos para que pueda transmitir, ¿sí? Termina de hacer un ciclo y después vuelve a transmitir el mismo dispositivo. Vuelve a dar otro ciclo y vuelve a transmitir el dispositivo, ¿sí? No siempre tiene todo el espectro para él, ¿sí? En un instante de tiempo tiene todo el espectro y puede transmitir, pero después de eso ya se lo quitaron y está transmitiendo otro dispositivo, ¿sí? Es la principal diferencia entre multicanalización por división en tiempo, ¿sí? Como en frecuencia. En tiempo solamente se les da un tiempo y se le da todo el ancho de banda a ese dispositivo o a la información que se quiere transmitir. Multicanalización por división en frecuencia, se le asigna un ancho de banda, ¿sí? Durante todo el tiempo que dure la comunicación, ¿sí? A cada uno. Ok, entonces, con esa parte es con lo que llegaron a su curso de, ¿cómo se llama esto? Modulación digital, ¿sí? No sé ni cuál va primero, si es señales analógicas. No, señales analógicas es el primero, ¿no? Eso lo Sí. vieron en su curso número 5. Vieron algunos conceptos de convolución, sistemas lineales invariantes en tiempo. ¿Cuál es la característica principal de un sistema lineal invariante en tiempo? ¿No, nadie? Bueno, pues un sistema invariante en tiempo es, si yo conecto los audífonos hoy o los conecto mañana o pasado mañana, van a seguir funcionando de la misma manera, ¿sí? En teoría, salvo que pues hay alguna falla interna en hardware o en batería, ¿sí? El mouse va a hacer lo mismo, ¿sí? Ya sea hoy, mañana, pasado mañana, ¿sí? O como funcionó ayer, pues sigue haciendo las mismas funciones, ¿sí? Es decir, que su función de transferencia no cambia con el tiempo. ¿Sí? Para todos. ¿Entiende lo que es función de transferencia? ¿Puede repetir su explicación, por favor, profe? Sí, de que el sistema no cambia, su función de transferencia no cambia con el tiempo. Es decir, la función de los audífonos son las mismas de hoy, van a ser las mismas de mañana y son las mismas de ayer. Igual con el mouse, las funciones que tiene el mouse hasta ahora, de antier, de ayer, de hoy y de mañana, deben de ser las mismas, ¿sí? Como función en sí o como función del sistema, ¿sí? Y recuerden que una función de transferencia la definen como la salida entre la entrada, ¿no? ¿Sí recuerdan eso o no? Sí, profesor. Bueno, entonces,
un sistema lineal invariante en el tiempo, pues es aquel que su función de transferencia no cambia a través del tiempo. Podría cambiar con la temperatura, ¿sí? Eso sí puede pasar, pero no la función en sí. Entonces, digamos que esos serían los sistemas lineales invariantes en el tiempo, ¿sí? Que su función no van a cambiar conforme vamos a estar utilizando conforme pasa el tiempo, ¿no? Por eso es muy importante esa función de transferencia. Encontrar la salida contra la entrada, su HDS, creo que le llamaron, ¿sí? Que era muy importante para los sistemas. Y en este caso, bueno, pues también podemos tener un HDS de aquí, ¿sí? De este sistema, ¿sí? La salida entre la entrada, ¿sí? ¿Y qué es lo que encontraba? Si yo alimentaba con algo al medio, al demodulador, ¿sí? Y obtenía HDS, ¿sí? Que era la salida entre la entrada, ¿sí? Lo que encontraba era la respuesta del medio o la función de transferencia del medio, ¿sí? Y entonces, de esa manera, para cada uno de los medios, para la fibra óptica, para el par trenzado, para los medios inalámbricos, bueno, pues se tiene una función de transferencia para cada uno de los medios. Y en base a esa función de transferencia, pues se diseñan los sistemas, ¿sí? Y dependiendo del medio que tengamos, bueno, y lo que queramos transmitir, pues entonces va a ser necesario algunas de estas modulaciones digitales para poder transmitir nuestros datos, ¿sí? Entonces, por eso es que ya en este curso, pues ya vamos a estar tratando con sistemas de transmisión y codificación digitales, ¿sí? Ok, profe. ¿Preguntas? Y entonces a este sistema que ya conocemos, ¿sí? Bueno, pues ahora en este curso le vamos a agregar más cosas, ¿sí? Más cosas como, vamos a ponerle información, ¿sí? Vamos a ponerle un codificador de fuente. Aquí información, llámenle lo que ustedes quieran, llámenle televisión, llámenle video, llámenle fotos, llámenle voz, llámenle texto, lo que ustedes gusten, ¿sí? En la parte de información. Después viene esta información, ¿cómo la vamos a codificar? A ese tipo de codificación le vamos a llamar codificación de fuente, ¿sí? Si esta información es analógica, bueno, podemos tener un modelo interno por aquí que sería la cuantización, ¿no? Pero supongamos que ya tenemos la información de ceros y unos, ¿sí? Ahora me interesa interpretar o analizar esta información que voy a estar transmitiendo, ¿sí? Y en base a esa información que voy a estar transmitiendo, bueno, yo puedo hacer una codificación de fuente, ¿sí? En esta codificación de fuente, lo importante es ver
estadísticamente cómo es mi información. ¿Sí? Esa es la parte que a mí me interesa saber. Estadísticamente cómo es esa información para saber si yo acá, utilizando una codificación de fuente eficiente, puedo mejorar el desempeño de todo el sistema. ¿Sí? ¿Sí para todos? Sí, profesor. ¿Preguntas? Bueno, y en ese sistema, bueno, si hay un codificador, ¿va a haber un decodificador después o va a estar Y solamente? así es. Ok. Así es. Va a haber lo mismo. Así como en su esquema tenían un modulador y demodulador, aquí van a ver sus segmentos igualmente en los extremos. Ok, pues gracias. Aquí el modulador, bueno, ya podemos ver AM o FM, ¿sí? De modulador a AM o FM, ¿sí? Y después acá, bueno, pues va todo el codificador. Ahora sería nuestro decodificador, ¿sí? Si lo quieren. Nuestro decodificador de canal, nuestro decodificador de fuente, y finalmente nuestra información. ¿Sí? Entonces digamos que este sería en sí todo lo que es el sistema de transmisión y codificación para sistemas digitales. ¿Sí? Estábamos aquí, ¿sí? Con este codificador de fuente. ¿Sí? ¿Por qué es importante hacer un análisis estadístico o probabilístico o ambos? ¿Sí? Porque dependiendo de la información, pues tal vez yo pueda utilizar menos cantidad de bits para las cuestiones, ¿sí? En sí que uno desea transmitir. Por ejemplo, vamos a ver una señal del corazón. ¿Sí? ¿Todos conocen la señal del corazón? ¿Cómo es? ¿Cómo está conforme va pasando el tiempo? Sí. Lo han visto ahí en muchas películas, ¿no? Como ¿no? ¿Sí? Pues ahí tenemos dos pulsos del corazón. ¿Sí? Y entonces la mayor cantidad de información pues está entre 2.2 y 2.6. ¿Sí? La mayor cantidad de información, o sea, si a simple vista, pues la señal está en estos rangos nada más, de 2.2 a 2.6, ¿no? Ahí hay una mucho más cantidad conforme a, de voltajes, ¿sí? Con respecto al tiempo, ¿cierto? Sí, Es profe. decir, la función tiene una mayor probabilidad de ocurrencia entre 2.2 a 2.6 que algún valor de 3. ¿Sí para todos? Permítanme, voy por algo para tomar. Pero sí les queda claro esta parte. Sí, profesor. Ok.
Entonces, por eso es importante, ¿sí?, hacer un análisis probabilístico y estadístico de las señales, ¿sí? Y eso lo vamos a ir estudiando conforme vamos a ir avanzando en el curso, ¿eh? Ahora sí que por eso no se preocupen, ¿no? En este momento nada más es una pequeña introducción, ¿sí? Ok, pues. Después viene la codificación del canal, ¿sí? Mientras que esta codificación de fuente está estrechamente relacionada con el tipo de información que vamos a transmitir, esta codificación de canal está muy relacionada con el modulador y con el medio, ¿sí? Porque esta codificación de canal va a ser la que nos va a dar cierta robustez, ¿sí?, para que en el demodulador y en el decodificador de fuente la señal o los bits lleguen de manera correcta. Porque si recuerdan que en el medio tenemos por ahí algo que le llamamos ruido. Sí, profesor. Bueno, pues ese ruido en sistemas analógicos lo podemos trabajar de manera muy eficiente, ¿no? Pero en sistemas digitales, pues es mucho más complejo porque tenemos ceros y unos, ¿sí? Y entonces si nos llega, hagan de cuenta, codificación ASCII. Todos conocen la codificación ASCII, ¿no? La han estado utilizando por ahí en algunos cursos, ¿no? Sí, O al profesor. menos saben de qué se trata. Sí. Bueno, eso es una codificación de fuente. El código ASCII es una codificación de fuente, ¿sí? Ok, entonces imagínense que de esa codificación o ese código ASCII que nosotros transmitimos, ¿sí?, en la parte del decodificador de fuente viene erróneo. ¿Qué es lo que debe de hacer el sistema? Pues volver a transmitir otra vez la información, ¿sí?, o otra vez el código ASCII de lo que quiere transmitir, ¿cierto? ¿Por qué razón? Bueno, porque el decodificador de fuente pues dijo que hay un error en que no corresponde, ¿sí?, a lo que se está enviando. Y entonces tiene que volver a retransmitir esa información, ¿sí?, toda, no nada más el bit erróneo, sino tiene que transmitir toda la información, ¿sí? Pues bueno, para estar transmitiendo, y en este caso pues nada más porque son 8 bits el código ASCII, ¿sí? Imagínense que sean más bits, ¿no? Entonces estaríamos saturando, ¿sí?, nuestro medio, ¿sí? Porque recuerden que el medio siempre es de tamaño finito, ¿sí? Es como una autopista, ¿no? La autopista es de 3 carriles y pues el tráfico que sea posible transmitir en esos 3 carriles, ¿no? No se puede ampliar más, ¿no? Si se quiere ampliar más, bueno, pues hay que construir y agregarle otros carriles, ¿sí? Entonces, cuando ya tenemos un cable UTP categoría 4 o categoría 5, bueno, pues ya no podemos hacer más por ese medio, ¿no? Hay una velocidad límite y pues con la pena no podemos aumentar más esa información. Y entonces imagínense que nosotros le estamos diciendo, oye, pues vuélveme a enviar la información. O así como un servidor está explicando y a ver, oiga, profe, no le entendí. Lo vuelvo a explicar. Oiga, profe, no le entendí. Lo vuelvo a explicar. Oiga, profe, es que no le entiendo. Lo vuelvo a explicar, ¿sí? Entonces, ¿están de acuerdo que tenemos una pérdida de información en el medio, ¿sí?
que hace que transmisor y receptor no estén completamente empapados, ¿sí?, de lo que se quiere transmitir, ¿sí? Entonces, para evitar eso, se agrega un codificador de canal, ¿sí?, que va a estar en conjunto con el modulador y va a estar dependiendo del medio, ¿sí? ¿Para qué? Para agregarle información a este código de fuente que ya tenemos, ¿sí? Le vamos a agregar información o lo vamos a cambiar, ¿sí? O lo vamos a cifrar así como lo vimos en la clase anterior. Vamos a modificar este código de fuente con alguna información que nosotros ya sabemos, ¿sí?, para poderla transmitir por el medio, ¿sí?, utilizando por el modulador de modulador, ¿sí? En el decodificador de canal, bueno, pues se encargará de entregarnos la información. Si hay errores, bueno, pues este que tengo aquí va a ser el encargado de hacer la corrección de esos errores, de esos bits, ¿sí? Hay una decodificación de fuente, ¿sí?, que ya nos va a entregar la información en sí que nosotros transmitimos o que nosotros estamos recibiendo, ¿sí? ¿Preguntas? Entonces la codificación de canal sería, por así decirlo, o sea, un ejemplo pues muy algo fuera de lugar, pero como camuflar el código, o sea, como protegerlo para evitar que pierda esa Así información. es. Ok. Así es. Okay. Esta codificación de canal la vamos a estar viendo ya en la parte final del curso, ¿sí? Ok, profesor. Pero sí, les voy a estar agregando información para que realmente, o sea, pues, ahora sí que sea mucho más fuerte, pues, ¿no? Supongo que como que el objetivo es que si le agregas la información, o sea, si se pierde algo, es que sea esa información y no la de la que estás transmitiendo, o estoy... No, puede cambiar todo. En el codificador de canal podemos cambiar todo, toda la palabra, toda la información, pero el decodificador va a podernos regresar lo que realmente recibió en el codificador de fuente. Ok. Vamos a ver que generalmente se mantiene, ¿no? Se mantiene la información y se le agregan unos bits, ¿no? Pero podemos crear una codificación de canal que cambie toda la estructura, ¿sí? Ok, profesor. Gracias. ¿Preguntas? No, pero quedó un poquito más claro con la pregunta que hizo mi compañero. Ok. Bueno, pues ya un esquema en sí del sistema, ¿sí? Pues podríamos considerarlo como esto, ¿no? Como información, codificación de fuente, ¿sí? Aquí les digo, pueden conocer ASCII, la que vamos a ver va a ser Hamming, va a ser Hotman, ¿sí? Una codificación de canal, ¿sí? Realmente nos vamos a enfocar mucho en Hamming, que es en base a polinomios o en base a enfoque matricial, ¿sí? El demodulador, que es lo que ya vieron, y la decodificación de canal, igual por medios de polinomios o por medio matricial. La decodificación de fuente va a ser el Hotman, igual el Hotman, el decodificador de Hotman, y la información, ¿sí? Entonces, como les digo, en la parte de información, bueno, entiendan que puede ser
voz, ¿sí? Puede ser video, puede ser imágenes, ¿sí? Entonces, puedo poner que es voz, video, imagen, ¿sí? Y texto. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? Vamos a ponerle datos, que esto ya pueden ser temperatura, presión, y bueno, una función FDT, ¿no? Ya de manera más general. ¿Sí? Sí, creo que ahí ya abarca todas las fuentes de información. No sé si me falta alguna o... No, pues creo que sí abarca la mayor, bueno, todas, ¿no? Dentro de datos, pues pónganle los datos que quieran. Pueden colocar señales de EEG, señales del cerebro, la presión arterial, la temperatura, velocidad del viento y bueno, todos los sensores que ustedes quieran o deseen transmitir. ¿Sale? ¿Qué más? Bueno, dentro de este codificador de fuente es analizar de manera estadística la fuente de información para optimizar la cantidad de bits a transmitir. ¿Sí? Analizar de manera estadística, probabilística o como ustedes lo quieran conjuntar, ¿sí? La fuente de información para optimizar la cantidad de bits a transmitir. ¿Sí? ¿Sí para todos? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, perdón. Y bueno, como ejemplos, pues podemos poner el código ASCII, ¿sí? Hotman y algunos otros, ¿sí? El codificador de canal es
la función principal es agregar bits de tal manera que puedan ser detectados y modificados parte receptora con el fin de mejorar la capacidad del canal. Bueno, del medio mejor, ¿no? Ya sé que estamos, si no voy a estar diciendo una cosa y luego cambiando la palabra, ¿no? Entonces, el codificador de canal, la función principal es agregar bits de tal manera que puedan ser detectados y modificados en la parte receptora, con el fin de mejorar la capacidad del medio, ¿sí? Dentro de esto, ¿qué es lo que vamos a ver más? Lo vamos a ver con mucho mayor detalle en la parte, pues casi final del curso, ¿sí? Sí recuerdan que tal vez lo hicieron, tal vez no, ¿no? Pero sí recuerdan que había forma de maximizar una función y minimizar una función. Por ejemplo, en esta gráfica de acá, bueno, pues este sería un máximo, este sería un mínimo, ¿sí? Este sería un máximo, un mínimo, máximo, mínimo. ¿Sí recuerdan? Esa parte de las derivadas y de los límites, tal vez. Ligeramente. Curso 1 o 2, ¿sí? De matemáticas. No, la verdad, no muy bien. Pero sí recuerdan que calculaban la derivada. Ah, eso sí. Y que le igualaban a 0. Sí. ¿Para qué le igualaban a 0? ¿Alguien recuerda? ¿No era para empezar como a descomponerla algebraicamente, pasando cosillas? No. ¿Alguien más? Calculábamos la derivada y le igualábamos a 0. ¿Por qué era necesario igualar a 0? ¿Qué es lo que pasaba cuando igualábamos a 0? ¿No? ¿Nadie? No me acuerdo. ¿Qué más? ¿Nadie se acuerda?
Bueno, igualábamos para encontrar puntos críticos, ¿cierto? Y puntos críticos era que fuera un máximo, un mínimo, ¿sí? O tal vez un punto de inflexión, ¿no? Un punto de inflexión es cuando la función cambia de concavidad hacia arriba o hacia abajo, ¿no? ¿Ahora sí lo recuerdan o nunca lo hicieron? Creo que sí. Bueno, no sé, era donde había como una fórmula que decía algo así como de dn sobre dm más dm sobre dn o algo así. No recuerdo bien. No es tanto fórmula, porque digamos esto era para cualquier función, ¿no? Calculaban la primera derivada, igualaban a 0, ¿sí? Encontraban con esa derivada puntos críticos, ¿sí? Calculaban su segunda derivada de esa función, ¿sí? Y dependiendo, evaluaban los puntos críticos en esa función, en la segunda derivada. Si les daba un positivo, era de que era un máximo. Si les daba un negativo, era de que era un mínimo, ¿sí? Y si les daba un 0, es que era un punto de inflexión, ¿sí? Y pues bueno, ahí no lo estaban haciendo, pero ustedes estaban encontrando cómo maximizar y cómo minimizar una función. ¿En dónde estaban esos valores? ¿Sí? Pues bueno, en nuestro caso de acá, ¿sí? En un codificador de canal, lo que vamos a estar maximizando es la distancia entre todas las posibles combinaciones de ceros y unos bajo cierta longitud fija, ¿sí? Quiero maximizar su distancia, ¿sí? ¿Por qué razón? ¿Por qué motivo? Bueno, porque en la parte receptora, si hay un error o hay dos errores, bueno, pues voy a intentar ver dentro de toda esa área cuál es la que está más cercana, dentro de toda esa función, cuál es la distancia que hay a cada uno de los puntos. Y la palabra correcta o lo que yo transmití de manera correcta va a ser la que está más cercana al punto al que yo mi distancia sea mínima, ¿sí? Entonces, de esa manera se crean lo que son los codificadores de canal, ¿sí? Maximizar, ¿sí? Cada una de las palabras, ¿sí? Y que la distancia entre cada una de ellas sea máxima, ¿sí? En algunas puede ser, no sé, que les gusta una distancia de 3, ¿sí? Pero contra contra algunas otras puede ser 6, puede ser 7, puede ser 8, ¿sí? Pero al menos si la mínima es 3, pues de ahí no hay alguna que baje a 2, ¿no? Aunque también podemos tener una distancia mínima de 2, ¿no? Les digo, dependiendo de la longitud de la palabra, ¿sí? Va a ser la optimización que vamos a estar haciendo, ¿sí? Es decir, ¿todos vieron QAM? Sí. Sí. ¿Todos vieron su mapa? El cuadrito que se señalaba o el cosa. O la cruz que se formaba, ¿no? ¿Sí? El espacial, algo así, ¿no? Ajá, sí, en el espacio, pues, o sea, si lo veían en el espacio, veían como un cubo, ¿no? Y en donde Sí. cada uno de los valores que ustedes estaban codificando podía estar dentro de ese cubo, ¿no? Como era en potencia de 2, pues nada más podía estar en ese cubo. Era un cubo, ¿no? No había otra de que estuviera, ¿no? Pues bueno, pues esa codificación QOM está optimizada para que su distancia sea máxima, ¿sí?
Con algunos a lo mejor la distancia pues va a ser de este tamaño, ¿no? Pero con algunos va a ser de esta, la mínima, y a partir de esa distancia mínima, todos están optimizadas por si es que llega un bit erróneo lo puedan corregir, ¿sí? Por eso es tan eficiente ese tipo de modulación digital, el QAM, ¿sí? Entonces, en el codificador de canal es lo que va a hacer, ¿sí? Yo voy a tener un espacio, ¿sí? Y voy a estar colocando, ¿sí? De tal suerte que en mi espacio, la distancia de todas las palabras o todos los puntos que yo marque, maximizar ese espacio, ¿sí? Si yo digo que voy a tener 4, bueno, pues voy a ver cómo los organizo para que tenga 4, ¿sí? Porque serían de 2 bits, ¿sí? 2 a la 2 serían 4 posibles combinaciones. Ay, perdón. Si fueran 3 bits, entonces dentro de este mismo espacio debo de colocar 8 posibles, 8 puntos, ¿sí? Y hay una fórmula, digo, pues para eso son las matemáticas, ¿sí? Para optimizar el espacio y yo puedo maximizar la distancia entre cada uno de esos 8 puntos, ¿sí? Si fuera de 4 bits, de 16 puntos, bueno, pues igual, es posible optimizar o maximizar los diferentes puntos de aquí, ¿sale? Que también importa un poco la probabilidad estadística, que eso no lo vamos a ver, ¿no? O sea, esa parte ya aquí en la parte del codificador de canal, ya nos vamos a decir, Hamming es esto, por esto, por esto y por esto, ¿no? No nos vamos a meter tanto con la probabilidad de esa parte, ¿no? Con la que sí nos vamos a meter es con el codificador de fuente, ¿sí? Porque es un parámetro muy importante, ¿sí? Que se llama la entropía, ¿sí? Ok, preguntas. Creo que no. No, nadie tiene preguntas. No, nadie tiene preguntas. Creo que no. No, profe, todo. Ok, bueno, entonces ahora vamos con nuestras, digamos, de manera general, ¿sí? Pues es lo que sería nuestro sistema de transmisión y codificación digital, ¿sí? Ahora, dentro de la fuente de información, por ejemplo, de la voz, ¿qué características tiene la voz? Timbre. Ok, Frecuencia.
timbre y frecuencia no es lo mismo. Que es una señal analógica. Continua, ¿no? Es una señal analógica, nos implica que es una señal continua en tiempo, ¿sí? Pero sí, a ver, timbre y frecuencia sí lo podemos considerar como que es el mismo término. Sí. El timbre no es como bueno, o sea, que se escucha más fuerte o más bajo, ¿no? Entonces sería ahí. No, el timbre es, digamos que sería como su huella digital de la persona, ese sería el timbre, ¿no? No, porque Cada persona tiene un timbre en específico, ¿no? Que le podríamos considerar como una frecuencia fundamental de esa persona, ¿sí? Precisamente va a ir Algunos dependiendo más de la agudos, cantidad. otros más graves, ¿no? Otra cosa es la amplitud, ¿no? O sea, quién habla más fuerte, quién habla más bajito, ¿no? Pero, diga, es que sí estoy... sí, Son dos cosas totalmente diferentes, ¿no? O sea, el eso timbre sí, es la timbre variación en como la frecuencia, frecuencia, ¿no? sí, pero el timbre, digamos que es como, eso es lo que les digo, pues es la huella de la persona, nada más que si quiero que no vayan a confundir timbre y frecuencia, que es lo mismo, ¿no? Entonces sí, para evitarlo mejor si ponemos timbre y frecuencia, ¿no? El timbre, digamos que es la huella digital de cada una de las personas, ¿sí? Cada uno de nosotros tiene un timbre, ¿sí? Y nuestro cerebro, pues es lo bastante inteligente para poder distinguir el timbre de la persona y poder identificar a la persona, ¿no? Basta a veces con que escuchemos a una persona hablar una sola vez para decir, pues esta ya la he escuchado, esa voz ya la he escuchado, ¿no? Y la frecuencia, bueno, pues está compuesta por frecuencias, ¿sí? Y que a estas frecuencias le podríamos llamar ancho de banda, ¿sí? Para la señal de voz. ¿Alguien sabe cuál es el ancho de banda para la señal de voz? Son los hertz. ¿Perdón? Los hertz. Ok, esa es la unidad medida, sí. ¿Pero de qué rango a qué rango? ¿No, nadie? 500. Bueno, está de los 20 a los 4 kilohertz. ¿Sí? Digo, con esos de los 20 Hz a los 4 kilohertz podemos distinguir a la persona. ¿Sí? Hay más, puede ser 8, puede ser 6. Digo, pero pues, o algunos menos graves, algunos más agudos, pero en ese rango de los 20 a los 4 kilohertz está realmente lo que es el espectro de todos, ahora sí que de todas las voces humanas, ¿no? Independientemente del idioma, ¿sí? Ok, bueno, después de esto, ¿sí? Viene
una cosa importante o un aspecto muy importante de la señal. Ya tenemos que es una señal continua en el tiempo, ¿sí? Y que tiene un ancho de banda, ¿no? De los 20 a los 4 kilohertz, ¿sí? Pero esa señal continua en el tiempo yo no la puedo transmitir, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que debo de hacer? Digo, porque los sistemas que yo tengo acá, ¿sí? La modulación digital que vieron, ¿sí? Pues sí recuerdan que era un sistema que solamente en ciertos instantes de tiempo tenía efecto, ¿no? Y después ya se iba. Acá llámese voz, ¿sí? Bueno, pues si es voz, la función es continua, ¿sí? Si es temperatura, si es presión o si es una función f de t, bueno, pues la señal es continua en el tiempo, ¿sí? Y esa señal yo no la puedo transmitir, ¿sí? Entonces, ¿cómo le hago para transmitir esa señal? Modulando la señal. No, modulándola sería hacer un sistema de transmisión nada más de AM o FM, ¿sí? Sí, sí Con es un posible repetidor. transmitir, ¿perdón? Con un repetidor. No, tampoco. Transformar la señal a digital. Y Ok, después poder. entonces yo necesito transformar una señal continua a una señal discreta. De lo continuo pasamos a lo discreto, ¿sí? Ahora, ¿cada cuánto tiempo debo de estar muestreando o debo de estar discretizando esta señal de voz? Bueno, pues para eso existe el teorema del muestreo, que nos dice que debemos de tomar muestras al menos de 2 veces la frecuencia máxima de la fuente de información para ir. ¿Sí? El teorema de muestreo me dice, ¿sí?, que debo demuestrar al menos a 2 veces la frecuencia máxima de mi fuente de información, ¿sí? En este caso para la voz es de 4 kilohertz. Entonces, para voz, la frecuencia de muestreo debe ser al menos de 8 kilohertz, ¿sí? 8 kilohertz, ¿qué significa? ¿Sí? 8000 muestras por segundo. ¿Sí? ¿Para todos? Sí, pero ¿Nadie se ha perdido? Ok, entonces ya tengo yo la parte de esta señal, digamos, discretizada. Digo que la señal del corazón tiene una frecuencia más baja, ¿no? Pero bueno, supongamos que es una señal de voz, ¿sí? Y entonces ya la tengo yo los valores en el tiempo discretos, ¿no? Ahora viene la
la resolución en amplitud, ¿sí? O cuántos bits voy a estar utilizando para cada muestra, ¿sí? Y que a eso se le llama cuantización. No sé si lo llegaron a ver o cuando hicieron alguna digitalización ahí en alguna de sus materias, alguna de sus prácticas. Sí, profe, sí lo vimos. Bueno, pues entonces esa parte, ¿sí? De cuantización del número, la cantidad de bits que nosotros necesitamos, ¿sí? Para poder transmitir, generalmente pueden ser 8, 10, 12 y ya los convertidores analógicos los más chidos son de 16 bits, ¿sí? Ok, entonces vamos a ver cuánta cantidad de información nos puede estar generando, ¿sí? La fuente de información para el caso de que estemos trabajando con voz, ¿sí? Ejemplo, una voz a 16 kilohertz. $10 bits de resolución o de cuantización. Ok, ¿sí? Entonces, para este caso, ¿sí? Yo tengo 16,000 muestras por muestras por segundo, ¿sí? Cada muestra con 10 bits, ¿sí? Y entonces tengo 16,000 por 10, ¿sí? ¿Que esto cuánto nos da? ¿160? Sí, profe. 160,000 bits por segundo, ¿sí? ¿Sí para todos? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, si yo tengo una fuente de información de voz en el cual mis convertidores analógico digital están trabajando a una frecuencia de 16 kHz y me están entregando 10 bits de resolución o de cuantización, bueno, pues entonces yo debo de tener un canal o un sistema que me esté soportando la cantidad de 160,000 bits por segundo. ¿Sí? Esta es la cantidad de información por segundo, ¿sí? Que me está generando una señal de voz con estos parámetros, ¿sí? Sí, para todos. Sí, profe.
Bueno, por ejemplo, ahora vamos a pasar con la música. ¿Sí? ¿Alguien sabe cuál es el ancho de banda de la música? De 20 a 20 kilohertz, ¿no? Ok. Bueno, la música generalmente está hasta limitada hasta los 20 kilohertz, ¿no? Digo que generalmente, pues, ya un humano muy difícilmente llega a tener, o sea, hasta las frecuencias de los 20 kilohertz, ¿sí? El estándar para música, para audio, ¿sí? Es 44 kilohertz, 44.1 kilohertz de frecuencia de muestreo. Y de 10 a 12 bits, ¿sí? Entonces, ¿se imaginan de qué tamaño debe ser nuestro ancho de banda del canal o la capacidad del canal para poder transmitir audio? Digo, si es de 10 bits, ¿sí? Estaríamos hablando de 441,000 bits por segundo. Bueno, y entonces, ¿cómo es que qué de reproductor de audio utilizan? ¿Alguno que me diga? ¿Reproductor de audio? Sí, reproductor de audio para escuchar música, noticias. Pues el radio, el Spotify. Ok, ya. Hablemos del Spotify. ¿Sí? Imagínense 441,000 muestras por segundo por Spotify. ¿Cómo es que lo hace? Digo, si es que no tenemos bajado la canción en el dispositivo, ¿no? Que esté transmitiendo en tiempo real. Bueno, ¿Cómo el es que Spotify, funciona? lo máximo que da es como está comprimido el archivo, creo que son 320 kilohertz. Ok. Bueno, olvidémonos de los 320. Pero hay una palabra mágica que dijo su compañero, ¿no? Que está comprimido. ¿Sí? ¿Sí entienden lo que todos conocen el acordeón? ¿Cómo? ¿Todos conocen el instrumento musical al acordeón? Sí. ¿Sí recuerdan que lo abrimos? ¿Sí? Y abierto, pues es el estándar de audio, ¿no? Los 441,000 muestras por segundo, ¿sí? Que está generando nuestro sistema, ¿sí? Spotify lo que hace es eso mismo, lo cierra y lo transmite, ¿no? Lo comprime, ¿no? Esa es la compresión, ¿sí? ¿Sí para todos? Sí, pero Esa es la compresión, ¿sí? ¿Por qué está comprimiendo? Bueno, porque hizo un análisis estadístico probabilístico, ¿sí? De la señal de música o del audio.
¿sí? Y en base a ese análisis dijo, pues fíjate que estas frecuencias no las vas a detectar, tu oído está muy chafa, o sea, tienes mucha información y no la aprovechas, no la procesas, ¿sí? Y por eso es que todo el acordeón abierto pues, realmente se puede reducir, ¿sí? No la aprovechamos. ¿Por qué no la aprovechamos? Imagínense que pasa un camión en una avenida, ¿no? Un tráiler, por ejemplo, ¿no? Y pasa un auto eléctrico, ¿sí? ¿Cuál van a escuchar? El tráiler. ¿Para todos está claro que van a escuchar el tráiler? Sí. Sí. Sí, profe. Pero ustedes estamos viendo que está ahí, están los dos eventos, ¿no? Está el tráiler y está el otro coche, ¿no? Y los dos hacen ruido, ¿sí? Pero nuestro oído no alcanza a distinguir el del auto híbrido, ¿sí? ¿Por qué? Porque su motor es más silencioso, hace menos ruido, ¿sí? Es decir, la potencia, la calidad de potencia y las frecuencias del tráiler contra la potencia y frecuencia del híbrido están mucho más altas que las del híbrido, ¿sí? Y entonces por eso, pues realmente, pues en un archivo de audio, ahí está la información, ¿sí? Entonces lo que hace el algoritmo, la estadística, dice, no, pues ¿sabes qué? Pues estas no las vas a escuchar, ¡pum!, las eliminamos, ¿sí? Y se elimina esa información y para nosotros es imperceptible. Entonces a eso le llama compresión de la información, ¿sí? A eso es para los oídos. Para la vista también hay algoritmos de compresión, ¿sí? Que ya los vamos a ver un poco más en la siguiente clase, ¿sale? Entonces, más o menos son algunos de los conceptos que necesitamos ir comprendiendo para cuando vayamos avanzando en el curso, ¿sí? Y ya cuando empezamos a ver cuál es la capacidad de un sistema de comunicación digital con estas características, pues ya vayamos recordando ciertos asuntos o ciertos conceptos que han visto anteriormente y que los quiero retomar ahora en esta clase, ¿sí? Para ir avanzando después, no volverlos a retomar o no tener que explicarlo cuando ya estemos más adelante. ¿Preguntas? No, profesor. No, profe. No, profe. Ok. Bueno, pues entonces por el día de hoy ya es todo. Ya son 5:30. Sugerencias para la presentación. No sé si esté bien. Digo, no me gustan mucho estas cosas a distancia, pero pues ahora sí que no sé. Ustedes que ya tienen más experiencia tomando con diferentes profesores, no sé si me están explicando bien, me explico bien. Escucho opiniones. Bueno, pues creo que fue entendible, o sea, todo el tema que nos dio y cómo lo fue pues redactando en el Word mientras nos lo explicaba. Bueno, algunos profesores pues usan presentaciones PowerPoint, ¿no? O sea, ya que tienen definidas y pues ya nada más se limitan como a leerlo, y hay otros que sí también agregan todavía algunas cosas más, pero pues a mí me pareció que estuvo bien. Y pues ya si a usted se le hace también más cómodo de esa manera, pues adelante. No, pues a mí se me hace cómodo igual agarrar de lo que ya tengo ahí guardado. Pero pues ahora sí que nada más tomo lo más. Sí que las imágenes que me cuestan mucho editarlas, entonces son los que agarro y pego, ¿no? Más o menos así va a ser el curso, ¿eh?
estaremos entre Word, Excel, dependiendo de los cómo se vayan necesitando, pero sí voy a estar trasladándome utilizando estas dos plataformas, ¿no? ¿Y por qué Teams? ¿Por qué utilizo Teams? Bueno, porque pues ya cuando a un servidor le pidan el reporte de las clases, yo nada más agarro y le digo al jefe o al coordinador o a mi jefe en este caso, que es el de la CEPI, mira, aquí está, te invito a mi clase, ahí está, y chécale, y ahí está todo lo que, cosa, quiénes asistieron, a qué hora se conectaron y demás, ¿no? Ahora sí que ya es por esa razón que estoy utilizando esta plataforma, ¿no? Ya nada más tienen acceso a ellos, ya pueden checar toda esta información, ¿no? En el caso de un servidor, para ya no estar haciendo los reportes y que esta quincena aquí hiciste o esta semana aquí hiciste, ¿no? Entonces, ya si me quieren más evidencia, pues ya les envío los archivos que se van generando dependiendo de la unidad.